Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal un día más. Hoy vamos a ver cómo gestionar, cómo desplegar, cómo configurar nuestras aplicaciones de forma centralizada con ACM. Si todavía no conocéis lo que es ACM, ACM significa Advanced Cluster Management y es una herramienta que nos permite controlar y gestionar el ciclo de vida tanto de clusters como de aplicaciones de forma centralizada. Eso significa que desde una consola centralizada podemos desplegar, podemos configurar, podemos gestionar el ciclo de vida de nuestras aplicaciones, ya corran en contenedores o en máquinas virtuales. En este vídeo de hoy veremos cómo gestionar, cómo conectar clusters gestionados de OpenShift. Importaremos un clúster de Rosa, un clúster de Aro y un clúster de OSD en Google Cloud. No obstante, con ACM también podemos gestionar nuestros clústeres gestionados por nosotros mismos de OpenShift, ya sean en entornos on-prem o en entornos cloud. En el día de hoy vamos a hacer un ejercicio súper interesante y ya no es solo por el despliegue y la configuración de forma centralizada de aplicaciones desde ACM, sino por la arquitectura de las aplicaciones, el diseño de esas aplicaciones que vamos a desplegar y que vamos a ejecutar. Vamos a ver cómo desplegar y configurar aplicaciones con un diseño multicloud, es decir, veremos cómo desplegar un frontal, por ejemplo, en un clúster de Aro, en el cloud de Microsoft, y un backend en un clúster de Rosa, en el cloud de AWS. Para ello veremos cómo usar un add-on conocido como Submariner. Este add-on está incluido en ACM y nos permite crear comunicaciones privadas entre diferentes clusters distribuidos en diferentes ubicaciones y o geografías. En el caso de uso de hoy, como veréis, tenemos tres clusters. Para este ejercicio con Submariner vamos a usar dos clusters. Uno será un clúster de Aro en el cloud de Microsoft con visibilidad privada y el otro clúster será un clúster de Rosa en el cloud de AWS también con visibilidad privada. Eso significa que nadie desde el exterior puede comunicarse, puede acceder ni a la API ni a la consola de estos clústeres de OpenShift gestionados. Como este vídeo puede resultar bastante extenso debido a la cantidad de contenido que queremos cubrir, es un caso de uso, bueno, realmente son varios casos de uso, queremos enseñar varias cosas relacionadas, vamos a dividirlo en tres partes. La parte primera, veremos cómo configurar ACM. Asumimos que ACM ya está instalado, así que con nuestro ACM instalado veremos cómo configurar ACM para importar nuestros clusters de OpenShift gestionado. También, como decía antes, podéis importar obviamente vuestros clusters de OpenShift gestionados por vosotros, ya sea en un entorno bare metal, en vuestro propio data center o en los diferentes hiperescalares. También veremos cómo crear políticas para hacer el despliegue y configuración de los diferentes operadores. En este caso de uso veréis cómo desplegamos diferentes operadores como el operador de GitOps y como el operador de virtualización para poder desplegar las máquinas virtuales en los tres hiperescalares. Desplegaremos máquinas virtuales tanto en OSD en Google Cloud como en Aro en Microsoft y como en Rosa en AWS. Otro tema importante que también cubriremos en esta primera parte es cómo hacer el despliegue de vuestras aplicaciones con ACM. Veremos que hay dos modelos, modelo pull y modelo push, y también hablaremos sobre las diferentes características, pros y contras de estos dos modelos al hacer el despliegue de aplicaciones con ACM. En la segunda parte de este vídeo nos vamos a lo realmente interesante, bajo mi punto de vista, de lo que queremos enseñaros hoy, que es cómo desplegar, en este caso desplegaremos máquinas virtuales que correrán una aplicación muy sencilla y veremos cómo ejecutar esta aplicación en un entorno multicloud. Es decir, veremos cómo distribuir la carga en las máquinas virtuales que estarán corriendo en los diferentes hiperescalares. Veremos también cómo acceder a esta aplicación desde un único punto global. En mi caso voy a hacer un balanceo de DNS por sencillez, por facilidad, por rapidez. En mi laboratorio no dispongo de un balanceador de carga global, pero bueno, es posible configurarlo, desplegarlo, así que mi consejo es que si disponéis de ello o tenéis el tiempo, es preferible desplegar un balanceador de carga y hacer las pruebas bajo un balanceador de carga global que distribuya el tráfico entre los tres diferentes hiperescalares. Y por último, en esta última tercera parte, seguiremos indagando en este escenario multicloud. Tenemos varios casos de uso, son dos ejemplos, donde veréis cómo hacer algo así como activo-activo, como adelantaba antes. Tenemos un ejemplo, un caso de uso, donde tenemos un frontal que está en un cloud y tenemos una base de datos que está en otro cloud, en otro clúster. Veremos cómo con Submariner hacer esa conexión y habilitar ese aplicativo teniendo el frontal en un cloud provider
y la base de datos en otro. Y también veremos cómo hacer algo así como un primario o secundario, donde introduciremos datos en una base de datos de Redis y tendremos la base de datos secundaria, la que coge todas las réplicas, toda la información a modo de backup, a modo de réplica, en el segundo data center, en el segundo clúster. Estos son simplemente dos casos de uso, dos ejemplos, que espero que os ayuden a imaginar, a diseñar, a elaborar vuestras propias aplicaciones, vuestros propios diseños en entornos multicloud gracias a OpenShift y ACM. Así pues, sin más dilación, vamos a ello. Antes de comenzar vamos a hablar sobre el entorno que tenemos preparado para la demostración que incluiremos en el vídeo de hoy. Como podéis ver aquí, tenemos un diagrama y vamos a pasar a explicar las diferentes partes de este entorno. Contamos con 3 clústeres gestionados de OpenShift. En la parte inferior izquierda vemos un clúster de Rosa en AWS, parte inferior derecha vemos un OpenShift Service Dedicated en Google Cloud y parte superior derecha vemos un Arrow en el cloud de Azure. Estos 3 clústeres gestionados de OpenShift se han desplegado en formato privado. Eso quiere decir que nadie desde Internet puede acceder ni a la API ni al Ingress Endpoint. Pero sí cuentan con su propia salida egress a Internet a través de cada uno de los hiperescalares donde se encuentra desplegado estos clústeres de OpenShift gestionado. Y en la parte superior izquierda de este diagrama podemos encontrar un nodo de ACM. Se trata del Hub Cluster, el nodo central desde el que vamos a desplegar, configurar nuestras aplicaciones hacia el resto de clústeres de OpenShift gestionado en los diferentes hiperescalares. Este Hub Cluster se encuentra desplegado en un clúster totalmente independiente que nada tiene que ver ni con el CPD de Azure, ni con el CPD de AWS, ni con el Data Center de Google Cloud. Es decir, las comunicaciones que se realizarán para realizar las diferentes operativas será vía Argo City desde los clústeres gestionados hacia el Hub Cluster centralizado en este Data Center. Empezamos en la consola de ACM y lo primero que vamos a hacer es importar un nuevo clúster. Al hacer clic sobre importar nuevo clúster, veréis que aparece un formulario con diferentes campos. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre a este nuevo clúster. Este nombre es el que va a aparecer en la consola de ACM. Seleccionamos un cluster set, que es una agrupación de clústeres que queremos gestionar desde ACM. Si queremos añadir nuevas etiquetas para ese nuevo clúster, lo podemos hacer. Y del mismo modo, seleccionamos la forma de importación del clúster. Para este primer clúster vamos a seleccionar la opción de hacerlo de forma manual. Seguimos hacia adelante y hacemos clic sobre generar comando. Esto automáticamente va a generar un comando que deberemos copiar y pegar sobre nuestra consola en nuestro clúster gestionado de OpenShift. De este modo crearemos los objetos necesarios para poder conectar nuestro clúster gestionado de OpenShift con ACM. Este es un clúster de Rosa sobre AWS que acabo de desplegar, así que primero compruebo que es funcional, que está correctamente desplegado, que todos los operadores core están funcionando correctamente, así que ya estoy dispuesto a pegar el contenido de lo que he copiado previamente desde la consola de ACM. Aquí está, así que copio, pego y presiono Enter para ejecutar la creación de estos objetos necesarios para ACM. Así pues se crea, como podéis ver aquí, el CRD, el Custom Resource Definition del clusterlet, que es el agente que se va a desplegar para poder conectar con ACM, y otros objetos necesarios como son cluster roles, deployments, secrets, etcétera, etcétera. Y sobre nuestro clúster Rosa, una vez hemos desplegado esos objetos necesarios para ACM, podemos comprobar sobre el proyecto Open Cluster Management Agent que el clusterlet está correctamente corriendo en ese nodo, en ese clúster. Es decir, ese agente es capaz ahora, en este momento, de comunicar con el nodo central de ACM, con el hub de ACM. Acudimos a la consola, a la interfaz web, y como podemos ver, nuestro nuevo clúster, ese clúster que está corriendo sobre AWS, como podéis ver ahí es un Rosa 4.18.20, está corriendo y está correctamente conectado.
Si clicamos sobre la consola, no vamos a poder acceder a la consola porque, como hemos comentado antes, este es un clúster privado, por lo tanto ni la API ni la consola es accesible desde Internet. Podemos ver configuración, como por ejemplo los nodos que forman este clúster, los add-ons que hay desplegados, etcétera, etcétera. Tampoco podemos acceder, obviamente, a ver la descripción de los nodos, porque, como decía, es un clúster privado y no tiene visibilidad desde Internet. ACM también está integrado con el comando C, así que desde el hub podemos ver los clústeres gestionados que tenemos en este momento. Vamos ahora a importar nuestro segundo clúster gestionado de OpenShift. En este caso va a ser un Arrow, Azure Red Hat OpenShift, en el cloud de Microsoft. El clúster ya está desplegado, es funcional y, como vemos, está funcionando correctamente. Esta vez vamos a importar el clúster en ACM con un modo diferente, aunque ya veréis que no va a funcionar y ahora os explicaremos el porqué. Así que lo primero que vamos a hacer es obtener el token del usuario de Arrow, así que hacemos un OC whoami-t para obtener el token del usuario, del login del usuario de Arrow, y la URL del API server para conectar desde ACM contra ese clúster. Una vez tenemos la información del token y del API del clúster de Arrow, vamos a nuestro hub cluster y comprobamos que efectivamente tenemos ahí ya un clúster gestionado por ACM. Exportamos dos variables, el nombre del clúster que le vamos a dar, el nuevo clúster que vamos a importar, y el nombre del cluster set al que va a pertenecer ese nuevo clúster importado en ACM. También exportamos las variables del token del usuario de Arrow y la URL de la API del clúster de Arrow, y a continuación creamos el objeto ManageCluster. Este objeto es un objeto para identificar, para configurar este nuevo clúster gestionado por ACM. Si hacemos un get manage clusters, vemos ya que ese clúster gestionado aparece ahí, aunque no tiene información todavía. En el hub cluster tenemos que crear un secret, donde tenemos que indicarle el token y la URL de la API, obviamente, para que sea capaz de conectar contra nuestro nuevo clúster gestionado, en este caso de Arrow. Lo podemos comprobar efectivamente en el namespace que se ha creado. Se crea un namespace por clúster gestionado, así que ahí podemos ver el auto import secret que hemos creado, indicando ese token del usuario y esa API para poder acceder al clúster de Arrow que tenemos en nuestra cuenta de Microsoft. Ahora podemos crear el objeto clusterlet addon config desde el hub cluster para configurar, para personalizar el clusterlet que se despliega en el clúster gestionado de OpenShift por ACM. Vamos ahora a la consola de ACM por la interfaz web. Como podéis ver, nuestro nuevo clúster aparece ahí en el estado importando, aunque hay un mensaje arriba, en la parte de arriba, donde pone que el clúster no es alcanzable. Y esto, como decíamos antes, sabemos que iba a fallar porque el clúster está desplegado en modo privado. Es decir, desde el hub cluster no va a ser posible alcanzar ni el ingress, ni en este caso lo que es necesario, la API de nuestro clúster de Arrow. Así que, bueno, procedemos a borrarlo y vamos a importarlo como hemos hecho anteriormente en el caso de Rosa, de forma manual. Así pues, procedemos a importar este nuevo clúster de Arrow y vamos a seguir los mismos pasos que seguimos en el caso anterior con el clúster de Rosa. Indicamos el nombre identificativo que queremos darle a este clúster de Arrow, indicamos el cluster set, esa unidad lógica donde vamos a colocar nuestros clústeres que queremos gestionar, y indicamos la forma de importar con comandos manuales. Seguimos hacia adelante y hacemos clic en generar comando. Esperamos unos segundos y aparecerá automáticamente el comando que debemos copiar para ir a la consola de Arrow, como hemos realizado anteriormente en el caso de Rosa, y donde vamos a pegar ese comando que acabamos de copiar desde la consola de ACM. Se van a generar los objetos necesarios. Lo primero es crear el CRD del clusterlet y luego pues el namespace, las service accounts, los cluster roles, el deployment, los secrets y el objeto clusterlet, que es el agente que es necesario para comunicar con el hub de ACM.
Nos colocamos en el proyecto, en el namespace Open Cluster Management Agent, y ahí veremos que efectivamente ya se han creado los diferentes pods de la gente del clusterlet. Así que el proceso de importación, el proceso de comunicación desde este clúster de Aro hacia el hub cluster, que sí que es posible porque nuestro hub cluster es un clúster público y desde nuestro clúster privado sí que tenemos salida hacia internet, así que podemos conectar hacia ese hub cluster y como podemos ver ya aparece ahí la información de este nuevo clúster importado de Aro. Vamos a la consola, a la interfaz web de Red Hat ACM y ya aparece nuestro clúster en estado ready. Nuestro clúster ya está importado y ya está comunicando y reportando información correctamente contra el hub cluster. Como vimos anteriormente, podemos ver la información de los nodos, de los add-ons disponibles en esta integración con ACM y del mismo modo tampoco podemos acceder ni a la API ni a la consola de Aro, porque como comentábamos, desde el principio es un clúster que se ha desplegado en formato privado. Bueno, pues ya tenemos dos clústeres importados, un clúster de Rosa en AWS y un clúster de Aro en Azure. En un rato veremos cómo importar un tercer clúster, un OSD, un OpenShift Service Dedicated, en Google Cloud, pero lo vamos a dejar más adelante para que veáis los beneficios de importar un clúster, añadir un clúster a un cluster set, una vez ya hay una serie de software, una serie de aplicaciones, una serie de operadores ya definidos para su despliegue. Veréis cómo al importar un nuevo clúster todo eso ocurre automáticamente al ser añadido e importado a ACM. Vamos ya a empezar a ver cosas más interesantes, como en este caso, cómo desplegar operadores sobre los clústeres que ya tenemos gestionados en este momento. En la sección de Governance vamos a crear una política para desplegar operadores en esos clústeres. Estas políticas no solo sirven para desplegar operadores como veréis a continuación. Hay una serie de plantillas que os servirán para realizar operaciones de diferente índole, como por ejemplo comprobar la expiración de los certificados, aseguraros de que no hay vulnerabilidades en imágenes, crear namespaces, crear diferentes roles, etcétera, etcétera. Ahora, sin embargo, voy a enseñaros cómo desplegar operadores con el uso de estas políticas. Así que en este ejemplo vamos a crear una tarea, una política para desplegar el operador de OpenShift Virt. Le damos un nombre, le damos una descripción, seleccionamos un namespace, hacemos clic en siguiente y como veréis hay tres tipos de remediación: informar, hacer un enforcement o usar una template, una plantilla. Hay plantillas para diferentes operators, así que bueno, elegimos una plantilla y le damos un nombre install OpenShift Virt operator. Indicamos sobre este template si queremos desplegar este operador sobre un namespace en concreto. El de OpenShift Virt se suele desplegar en OpenShift-CNV, así que le indicamos ese namespace y en este momento tenemos que proceder con una parte importante, que es indicarle los datos de la suscripción para poder desplegar este operador de OpenShift Virt. La suscripción, por defecto, el nombre que recibe la suscripción para la virtualización de OpenShift es kubevirt-hyperconverge. El canal es estable, está en el Red Hat Operators, en la fuente Red Hat Operators, y el namespace fuente donde se encuentra ese catálogo es OpenShift-marketplace. En las acciones a tomar por esta política que hemos creado, queremos que haga un enforcement, es decir, que queremos que cree los objetos de forma automática en el caso de que no se encuentren en el namespace. Si hiciésemos clic sobre solo informar, pues obviamente nos alertaría de que esos objetos no están creados, pero no haría nada. Entonces queremos que los cree de forma automáticamente. Dentro de esta política podemos crear, como podéis ver, otras políticas, como por ejemplo podría ser quiero asegurarme de que ese namespace existe, así que puedo elegir el template de crear un namespace, indicarle el namespace y decirle que obviamente quiero que ese namespace, si no existe, pues que lo cree.
Una vez creado, veréis que desde la consola de políticas, obviamente aparecen violaciones. Eso es porque todavía no hemos dado el tiempo suficiente para que esa política se ejecute, se compruebe y ejecute la remediación pertinente. Viendo los detalles, vemos que ya está progresando. Vemos que reporta que hay ciertos objetos que no existen. Así que, como hemos indicado, que haga un enforcement en lugar de que solo notifique, pues automáticamente va a proceder a crear esos objetos que actualmente no existen. Pasados unos minutos, si accedemos a cualquiera de estos dos clústeres gestionados, en este caso vamos a ir al de Aro, y nos dirigimos al proyecto OpenShift CNV, que es el que hemos indicado para desplegar la suscripción de la virtualización de OpenShift, podemos ver que efectivamente existe la suscripción, es decir, la suscripción se ha creado, y podemos ver que hay un install plan, es decir, que ya se ha empezado a desplegar la virtualización de OpenShift sobre este clúster de Aro. Hacemos un OC-get pods y, como podemos ver, ya está desplegando los pods necesarios para desplegar la virtualización de OpenShift sobre este clúster de Aro. Pasados unos minutos volvemos a la consola de Red Hat ACM, vamos a las políticas y veremos que la política de instalación de OpenShift Virt ya aparece en estado verde, reportando que está todo correcto y que no hay ningún error en los resultados, así que la virtualización de OpenShift se ha desplegado correctamente. Vamos ahora con la sección de despliegue de aplicaciones. Lo primero que vamos a hacer para enseñaros cómo funciona el despliegue de aplicaciones con ACM es desplegar un objeto, un CRD, en este caso el de Hyperconverge. Es un objeto necesario para configurar, para definir el sistema de virtualización en OpenShift. Así que, como podéis imaginar, el despliegue de aplicaciones en ACM no solo sirve para desplegar contenedores, para desplegar deployments, para desplegar máquinas virtuales, es decir, podéis desplegar objetos Kubernetes o objetos de OpenShift, CRDs, como en este caso un CRD de Hyperconverge para configurar la virtualización de OpenShift. Más tarde también veremos cómo desplegar, obviamente, otro tipo de objetos como son deployments, máquinas virtuales o contenedores. Antes de empezar con la creación de nuestra aplicación, vamos a ver que hay dos modelos. O bien creamos la aplicación bajo el modelo pull o bajo el modelo push. Cuando elegimos un modelo push, nuestro Hub Cluster de ACM, nuestro nodo central, se encarga de realizar los esfuerzos y tareas necesarias para desplegar la aplicación de forma centralizada. Eso significa que es el encargado de conectar al repositorio de Git para descargar los artefactos necesarios y desplegar esos artefactos, esos objetos, alrededor de todos nuestros clusters gestionados en los que aplique el despliegue de este aplicativo. Sin embargo, en el modelo pull, al Hub Cluster se le descarga de esa responsabilidad de despliegue y orquestación de aplicaciones. Cada uno de los clusters gestionados, conectados al Hub Cluster, tiene su propia responsabilidad, su propio rol de despliegue de aplicaciones en su propio clúster. Para ello hay un application set de Argo CD que lo que hace es propagar una application de Argo CD a cada uno de esos clusters gestionados conectados al Hub Cluster. De ese modo, cada uno de esos clusters gestionados conectados al Hub Cluster lo que hacen es descargar esos artefactos necesarios desde el repo de Git y desplegar la aplicación en su propio nodo, en su propio clúster de OpenShift. Vamos con el primer ejemplo. Vamos a desplegar nuestro Hyperconverge bajo modelo push. Vamos a ver enseguida que este modelo push para nuestra arquitectura no es válido. Y el motivo, ya lo adelanto, es porque desde el nodo central se intenta conectar a los managed clusters, pero como hemos comentado antes, en nuestra arquitectura nuestro modo de despliegue es privado, así que veremos que se produce un error de conectividad y no es posible desplegar esa aplicación desde el nodo central hacia los clusters gestionados. Vamos entonces con el despliegue. Como hemos indicado, vamos a empezar con un modelo push, así que creamos aplicación, modelo push, indicamos el nombre que le queremos dar a nuestra aplicación, el Argo CD Server disponible en nuestro clúster, clicamos en Next, el siguiente menú nos indicará el repositorio de Git, así que indicamos nuestro repositorio donde tenemos nuestros objetos a desplegar. En mi caso, este es mi repositorio, el path, la revisión. En el path indicamos la ruta donde yo tengo mi configuración, mi objeto de Hyperconverge.
y le indicamos el namespace de destino donde queremos que se despliegue este objeto. En cuanto a la política de sincronización, podéis elegir las opciones que vosotros creáis convenientes, como por ejemplo que borre o no borre objetos que están presentes actualmente en vuestro repo de Git, si queréis que haga una sincronización automática si hay un objeto que cambia de estado, etcétera, etcétera. Pulsamos en siguiente y en la ventana de placement elegiremos, en este caso elegimos mi cluster set que incluye varios clusters gestionados de OpenShift y el número que queremos, si queremos limitar ese número de clusters en el que se tiene que desplegar nuestro aplicativo. Hacemos clic en Submit y esperamos unos minutos a que nuestra aplicación se despliegue. Pasados unos minutos vamos a ir a ver si el objeto HyperConverge está desplegado o no en nuestro clúster. Como podéis ver en esta demostración, no hay ni rastro del objeto. Hacemos un OCGetPods, vemos que los pods de OpenShift CNV están corriendo correctamente, pero efectivamente no hay ni rastro del HyperConverge. Si nos dirigimos a la interfaz web de Red Hat ACM, dentro de la aplicación que acabamos de desplegar para la HyperConverge, hacemos clic en topología y podemos ver el progreso del despliegue. Clicando sobre el Application Set podemos ver información de este mismo despliegue. Y como podemos ver, aparecen una serie de errores que hacen una clara referencia a que no es posible conectar con cada uno de esos clusters sobre los que intentamos desplegar este HyperConverge. Hay un error y obviamente, como comentaba antes, sabíamos que esto se iba a producir porque es un despliegue privado, así que no va a ser posible conectar desde el nodo central hacia los clusters gestionados. Así que vamos a borrar la aplicación y vamos a proceder con un despliegue del tipo pool. Vamos entonces a repetir los pasos que realizamos anteriormente. Esta vez elegimos el modelo pool de despliegue. Indicamos el nombre descriptivo de la aplicación que queremos desplegar. Elegimos el Argo CD Server disponible en nuestro clúster. Hacemos clic en Next. Elegimos el repositorio Git donde tenemos nuestros artefactos. En este caso, donde tenemos nuestro objeto HyperConverge que queremos desplegar en nuestros clusters gestionados. Indicamos el path donde se encuentra esta configuración de HyperConverge e indicamos el namespace donde queremos desplegar este objeto de HyperConverge que va a ser OpenShift-CNV. Del mismo modo, como antes comentaba, podemos seleccionar las opciones que creamos necesarias en cuanto a la política de sincronización y continuamos hacia la sección de Placement, donde vamos a elegir sobre qué clusters, sobre qué conjunto de clusters queremos desplegar nuestra aplicación. Volvemos a elegir My Multi-Cloud Environment, que es mi cluster set, y elegimos el número, la limitación del número de clusters donde queremos desplegar. En nuestro caso solo hay 2 clusters por el momento, así que pongo un máximo de 2. Hacemos clic en Submit y esperamos a que la aplicación se despliegue en nuestro conjunto de clusters. Esta vez, si nos dirigimos a la consola de Red Hat ACM, vamos sobre la pestaña Topología. En nuestra aplicación HyperConverge veremos que está todo en verde. Eso es indicativo de que todo funciona al menos como esperábamos. Cuando vemos iconos de color amarillo significa que probablemente esos objetos, algunos de los objetos están todavía en fase de despliegue. Desde la pestaña de Topología, si hacemos clic en alguno de los objetos, podemos directamente acudir a la consola de Argo CD para ver más detalles del despliegue de nuestra aplicación. Pasados unos minutos, nos conectamos, por ejemplo, primero a nuestro clúster de Arrow y hacemos un describe del HyperConverge y veremos que el status que reporta es healthy, así que eso indica que nuestro objeto HyperConverge, que es, digamos, la configuración de nuestro OpenShift Virt en el clúster de Arrow, está correctamente desplegado, así que ya sería funcional y ya se podrían desplegar máquinas virtuales en ese clúster de Arrow. Si vamos a nuestro clúster de Rosa, nos conectamos a través del CLI y hacemos lo mismo, hacemos un describe del HyperConverge y veremos también que está en estado healthy.
Ahora vamos a continuar importando un nuevo clúster, en este caso un OpenShift Service Dedicated en Google Cloud. Así que vamos a importar clúster, indicamos el nombre del clúster, le indicamos el clúster set al que queremos añadir este nuevo clúster y le indicamos que lo queremos hacer de forma manual. Ya hemos visto con anterioridad que siendo un entorno privado no es posible conectar desde el hub cluster al clúster gestionado, así que la forma más adecuada de hacerlo es hacerlo de forma manual. Así que una vez que se reporta el comando a copiar, copiamos el comando, nos conectamos a la consola de nuestro clúster, pegamos ese comando para que se empiecen a crear los objetos necesarios. Si nos dirigimos a la consola de Red Hat ACM por la interfaz web, veremos como el clúster de OSD ya aparece y reportando que el status es ready. Y empezará a aparecer la información sobre la API, la consola y la versión del clúster que está desplegada en este momento. Al importar este nuevo clúster en este cluster set, ¿qué ocurre? Que las políticas que estaban aplicando a ese conjunto de clústeres también van a empezar a aplicar a este nuevo clúster importado de OSD. Así que si vamos a la sección de políticas, veremos cómo hay un clúster, el de OSD, en el cual de momento no se reporta el estado. Aparece con un warning y eso es porque de momento no le ha dado tiempo a darse cuenta de que ese clúster está ahí y sobre el que necesita actualizarse y ponerlo al día para que cumpla con esas políticas que están definidas. Si esperamos unos minutos y nos conectamos a través del CLI de la consola, a través de la línea de comandos, veremos cómo empiezan a aparecer esos objetos que debería crear en base a esa política que está definida. Si recordáis, había un par de políticas, una para desplegar GitOps y otra para desplegar la virtualización de OpenShift. Así que vamos a ver las suscripciones y efectivamente, como podemos ver, existen esas suscripciones de tanto de GitOps como de OpenShift Virtualization y podemos ver cómo ya empieza a desplegarse los diferentes pods necesarios para desplegar el servicio tanto de GitOps como de la virtualización de OpenShift. Una vez vemos que los pods empiezan a desplegarse, tanto en el namespace de GitOps como en el de la virtualización de OpenShift, podemos ir a echar un vistazo a las políticas desde la interfaz web y comprobaremos cómo efectivamente las dos políticas aparecen en un estado verde y sin errores sobre la cumplimentación de dichas políticas. Si recordáis, anteriormente, al definir la aplicación Hyperconverge, para desplegar el objeto CRD de Hyperconverge de la virtualización de OpenShift, indicábamos un cluster set. Ese cluster set era el My Multicloud Environment, que estaba compuesto de dos clusters. Ahora hemos añadido un tercer cluster, así que tenemos que ir a la política y ampliar ese límite que existía de no desplegar en más de dos clusters. Hemos añadido uno nuevo, así que ampliamos ese límite a 3. Al aplicar estos cambios veremos cómo automáticamente esta aplicación, este objeto de Hyperconverge, se despliega de forma automática en este nuevo clúster de OSD. Pasado un tiempo veremos cómo aparece un nuevo clúster bajo la pestaña de topología. Y al intentar desplegar este objeto sobre este nuevo clúster vemos que aparece un error. Es un error esperable porque es una configuración que no he hecho en el momento adecuado porque quería también enseñarosla en este vídeo. Hay un error de permisos porque hay una service account que no está puesta en su lugar. Está documentado perfectamente en la documentación de ACM, pero básicamente, por resumirlo, para poder desplegar aplicaciones bajo el modelo pool, es necesario crear un cluster role binding en el namespace OpenShift GitOps, en el que linkamos una service account concreta con un cluster role cluster admin. Pasados unos minutos veremos cómo efectivamente en nuestro nuevo clúster importado OSD en Google Cloud podemos ver cómo el objeto Hyperconverge está empezando a desplegarse.
Si accedemos a cada una de las consolas de estos clusters de OpenShift gestionado, ya sea a través de un túnel VPN o a través de una máquina de salto, porque como comentábamos antes, estos son despliegues privados, con lo cual no es posible acceder de forma pública desde Internet, así que si accedemos, como decía, a estos clusters, a estas consolas, podremos ver cómo los operadores, el operador de virtualización y el objeto Hyperconverge en cada uno de estos tres clusters se ha desplegado de forma correctamente. Podemos incluso, como podéis ver en pantalla, ver el YAML del objeto Hyperconverge y ver cada una de sus definiciones, de sus settings e incluso comprobar el estado. Esta primera consola era la de OSD en Google Cloud, pero también obviamente podemos ir a la de tanto la de Aro como la de Rosa. Esta, por ejemplo, acabamos de cambiar a la de Aro. Podemos comprobar que el OpenShift Virtualization Operator está desplegado y que el objeto Hyperconverge está también desplegado y configurado correctamente. Y por último, misma situación con el clúster de Rosa. El operator está desplegado correctamente y el objeto Hyperconverge está desplegado y configurado correctamente. Bueno, pues hasta aquí todo lo que os quería enseñar hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis comentarios, dudas, preguntas, os leo en los comentarios del vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, hasta luego.